Buenos días, el presente video es desarrollado en el marco del concurso público de méritos Unimagdalena 2022, específicamente para la plaza Ciencia e Ingeniería de Datos. Mi nombre es Alexander Armando Bustamante Martínez, soy ingeniero de sistemas de la Universidad del Magdalena, magíster en Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Industrial de Santander, doctor en Informática de la Universidad Politécnica de Valencia. He obtenido importantes reconocimientos a nivel académico, como becas de pregrado, maestría, doctorado, mención cum laude en mi proceso de formación doctoral. He participado desde mi proceso formativo en proyectos en el área de inteligencia de negocios y análisis de datos utilizando bodegas de datos, como podemos ver en el proyecto de pregrado, de maestría y de doctorado. También he participado en proyectos investigativos en esa misma línea, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y en el sector comercial en proyectos relacionados con análisis de datos en el sector turismo y en el sector pesquero. El curso propuesto es el de bodega de datos y se basa en 4 hechos. El primero de ellos es que en el contexto actual las organizaciones necesitan contar con datos limpios, accesibles e integrados que le permitan mejorar su competitividad a través de decisiones basadas en datos. Es en este escenario donde existe una alta demanda de profesionales en el área de la computación con competencias para tomar unos datos, procesarlos, integrarlos y depositarlos en una estructura de datos que pueda posteriormente ser utilizada en la toma de decisiones. En este contexto son las bodegas de datos ese tipo de base de datos que permite cumplir con esta tarea, pues están pensadas para eso, para tomar los datos, integrarlos y ponerlos a disposición de los tomadores de decisiones. Esta afirmación tiene sustento en las 2 organizaciones internacionales de reconocido prestigio, como son ABET y la ACM, quienes han realizado propuestas curriculares diciendo es indispensable que en los planes de estudio de los programas de computación existan asignaturas basadas en el diseño de sistemas de soporte a la toma de decisiones de manera general y en las bodegas de datos de forma específica. Este curso busca desarrollar 6 competencias que surgieron de la revisión que se hizo de las recomendaciones que hace la organización ABET y ACM para los programas en computación, sistemas de información y ciencia de datos. Específicamente, las 6 competencias son las siguientes. La primera es que el estudiante debe poder seleccionar las opciones apropiadas al momento de implementar una bodega de datos. También que si está en el escenario que se debe diseñar una bodega de datos que solucione un problema, él debe estar en la capacidad de diseñar esa bodega de datos. Luego también debe estar en la capacidad de proponer soluciones de tratamiento de datos a nivel organizativo. Además de eso, si llega a un escenario donde ya existe una bodega de datos, él debe estar en la capacidad de realizar un diagnóstico, evaluar y proponer mejoras a esa solución de bodega de datos. Posteriormente, si hay un contexto donde se necesita gestionar otras fases del ciclo de vida de los datos, el estudiante debe estar en la capacidad de formular proyectos que aborden esa gestión del ciclo de vida. Y finalmente, debe estar en la capacidad de proponer y diseñar procesos de integración y preparación de datos, de forma que permita integrar todos los datos de una organización. Para el curso se han planteado 6 resultados de aprendizaje. El primero de ellos es que el estudiante analiza métricas, indicadores de rendimiento y los repositorios de la organización para identificar requisitos funcionales y no funcionales. Como estrategia pedagógica para este resultado de aprendizaje se utilizará el estudio de casos y 2 actividades en particulares que son un taller donde el estudiante debe identificar estos requisitos y una presentación donde debe sustentar esa identificación que realizó. Como evidencia se tiene el documento donde están plasmados o especificados esos requisitos funcionales y no funcionales. Este resultado de aprendizaje se relaciona directamente con la unidad temática número 1, que se titula Fundamentos de bodegas de datos. En esta misma estructura tenemos el resultado de aprendizaje número 2 y en el número 3 que nos plantea el diseño de la bodega de datos. Aquí la evidencia ya es un modelo dimensional y se relaciona directamente con la unidad temática número 2, que se titula Diseño de Sistema de Bodega de Datos. Así tenemos el resultado de aprendizaje número 4, el número 5, que hace referencia al diseño de los procesos de extracción, transformación y carga. Aquí la evidencia, obviamente, son ya los paquetes de ETL, los paquetes de extracción, transformación y de carga, y se relaciona directamente con la unidad temática número 4, que son procesos de extracción, transformación y carga de datos. En esta misma estructura, entonces, seguiría el resultado de aprendizaje número 6. Es importante tener presente que para cumplir con estos resultados de aprendizaje se plantea una asignatura de 4
cierto crédito, lo que demanda una dedicación del estudiante de 128 horas de trabajo autónomo y un acompañamiento del docente en 64 horas. El objetivo de esta primera unidad temática es que quede claro qué es una bodega de datos, qué características tiene la misma, en qué escenario se usa y en qué se distingue de otros términos, como la inteligencia de negocio. Y es que cuando aflora el término bodegas de datos, suele hacerlo junto de otros como son los sistemas de información y la inteligencia de negocio. Por eso es importante tener claro qué es un sistema de información, qué es la inteligencia de negocio, qué es la bodega de datos, cómo se relacionan estos términos y cómo se diferencian. Primero, un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para recopilar datos, almacenarlos, procesarlos y distribuirlos. La inteligencia de negocio, dependiendo de la óptica de la que se mire, puede ser vista como un tipo de sistema de información o como una herramienta que hace parte de un sistema de información, mientras que la bodega de datos es un elemento esencial de la inteligencia de negocio, que tiene una responsabilidad en particular: mantener una sola versión de la verdad. Esta versión de la verdad debe estar integrada, limpia y ser útil para soportar la toma de decisiones. Teniendo claro esto, miremos ahora unas definiciones de inteligencia de negocio. La primera de ellas es la propuesta por Gartner, en la cual dice que la inteligencia de negocio es un término sombrilla que incluye aplicaciones, infraestructura, herramientas y mejores prácticas, con un objetivo en particular, que es permitir el análisis y el acceso a la información, con la finalidad de que se mejore y optimice la toma de decisiones y el desempeño organizativo. Un elemento en particular de esta definición que queremos analizar es el cualificador que se utiliza de término sombrilla. ¿Por qué? Porque lo que está denotando este término es que para Gartner la inteligencia de negocios es, además de un conjunto de elementos, unas tecnologías, un grupo de tecnologías, dentro de las cuales está incluida la bodega de datos, como ya lo hemos mencionado anteriormente. En esta misma línea están las definiciones de Eckerson y de Forrester. Ahora, centrados en el plano tecnológico, miremos la arquitectura de una solución de inteligencia de negocios. Esta arquitectura tiene 5 capas. En la primera capa están las fuentes o insumos. En la segunda capa está el proceso de extracción, transformación y carga, o ETL, que es el que se encarga de tomar los datos que provienen de las diferentes fuentes, limpiarlos, integrarlos y ponerlos a disposición en una tercera capa, en una nueva estructura de datos. Esta nueva estructura de datos es la bodega de datos. Por eso podemos afirmar que la bodega de datos es un tipo de base de datos que se ubica en la tercera capa de una solución de inteligencia de negocios. Luego, en la cuarta capa, tenemos la capa de análisis y agregación. En esta capa tenemos tecnologías como la de minería de datos, que lo que nos permiten es buscar patrones en esos datos que tenemos previamente almacenados, y también tenemos los cubos OLAP, que a través del uso de estructuras multidimensionales nos permiten aumentar el desempeño al momento de acceder a los datos. En una última capa, la capa de visualización, que está dirigida a los usuarios finales, lo que hace es proporcionarles herramientas como los cuadros de mandos y los reportes, de forma que la navegación a través de estos datos se torne de una forma más sencilla. Desde hace unos segundos están palpitando unos elementos. Esos elementos son los procesos de ETL, los bodegas de datos, los datamar y los cubos OLAP. La razón por la cual estos elementos están palpitando es para dejar claro que nuestro curso se centrará en estos elementos. Teniendo claro el rol que ocupa la bodega de datos dentro de las soluciones de inteligencia de negocio, miremos ahora dos definiciones que dan dos de los máximos referentes en el área. La primera definición es la propuesta por Bill Inman. De esta definición es importante destacar que él deja claro que en la bodega de datos nosotros tenemos datos tanto resumidos como detallados, y también nos enumera 4 características que debe tener toda bodega de datos, y también deja claro el propósito de una bodega de datos, especificando que lo que busca es mejorar
un proceso estratégico, y ese proceso estratégico es el de soporte a la toma de decisiones. En este mismo sentido, aunque con un enfoque un poco más técnico, está la definición propuesta por Ralph Kimball, porque él nos dice que la bodega de datos es una copia de los datos transaccionales, es decir, nos está diciendo de dónde provienen esos datos, pero que están organizados, estructurados de una forma diferente, para permitir que la consulta y el análisis de una forma simple y rápida. Entonces, en este punto, nosotros ya debemos tener claro que la bodega de datos es un tipo de base de datos con un propósito diferente a las bases de datos transaccionales, porque no se enfoca en registrar una venta, en registrar un pedido, sino que se enfoca en permitir, a través de la recopilación de todos esos datos y su integración, que usuarios expertos en procesos de análisis accedan a ellos a través de consultas, a través de reportes, a través de tareas de minería de datos, a través de herramientas de análisis, a través de herramientas de visualización. Es decir, permite explotar esos datos que han sido previamente integrados, previamente limpiados y previamente puestos a disposición de ellos. En este momento, lo que vamos es a analizar las características que nos plantea Bill Aymon que debe tener una bodega de datos. Recordemos que él nos plantea 4 características que son orientadas a temas, que son integradas, variantes en el tiempo y no volátiles. La primera de ellas hace referencia a que en una bodega de datos no nos interesa tener una versión parcializada de los datos. Por ejemplo, de un cliente no nos interesa tener únicamente los datos concernientes a las facturas, o los datos concernientes a los reclamos, o los datos concernientes a los ahorros. No, sino que nos interesa tener son temas que son transversales a toda la organización. Es decir, todos esos datos que provienen de esos diferentes sistemas nos conviene tenerlos como un todo, como una entidad cliente, no separados en las diferentes aplicaciones. En este mismo sentido o relacionada con la característica anterior está la de integrada. En esta lo que nos dice es que mientras los sistemas OLTP manejan abstracciones particulares para cada aplicación dependiendo los datos que necesite manejar. Por ejemplo, unos serán los datos que necesita la aplicación de ahorros de un cliente, otros serán los datos que necesita también de un cliente, una aplicación de pedidos, otros una aplicación de reclamos. En la bodega de datos lo que nos interesa es tomar todos esos datos del cliente, por ejemplo, y unificarlos, reconstruir la imagen del cliente a partir de esos datos, de manera que tengamos una versión completa de la realidad. Y esa nueva versión completa de la realidad es más que la suma de las partes. La tercera característica hace referencia a que todo dato en la bodega de datos tiene asociada una variable tiempo que nos permite saber cuál es la vigencia de ese dato. Por ejemplo, en las diapositivas estamos viendo que hay 2 tablas. La primera de ellas es la tabla cliente, por lo cual cada fila nos representa un cliente. En la última fila vemos que hay un cliente con identificador 9900011 y que ese cliente vive en la ciudad de Arizona, la ciudad AZ. Y vemos en la tabla de la parte inferior que ese cliente tiene una orden asociada. En esa orden realizó un pedido de 5 unidades de un producto en particular. Pero ¿qué pasa si ese cliente se muda, por ejemplo, a la ciudad de California? Lo que hace la bodega de datos es mantener esa historicidad, de forma que, como vemos en la tabla de la parte inferior, se puede saber cuáles fueron los pedidos que realizó o las órdenes que realizó cuando ese cliente vivía en Arizona, y también se puede saber a partir de ese momento cuáles son las órdenes que se asocian a ese cliente desde que vive en la ciudad de California. La última característica, que hace referencia a la no volatilidad, nos dice que mientras los sistemas transaccionales están orientados a que sobre ellos se realizan muchas operaciones de inserción, muchas operaciones de actualización, muchas operaciones de eliminación, y que en las consultas generalmente se involucran pocas filas, las bodegas de datos no. Las bodegas de datos están pensadas para recibir cargas masivas a través de los procesos de ETL de forma periódica, bien sea quincenal, bien sea mensual, bien sea semestral. Pero una vez los datos han sido insertados aquí, no están pensados para ser modificados, están pensados para ser consultados. Y estas consultas que se realizan aquí, a diferencia de las que se realizan en los sistemas OLTP, involucran muchas filas. Para concluir, es importante dejar claro el siguiente mensaje.
Con lo dicho hasta aquí, no estamos diciendo que las bodegas de datos sean mejores que las bases de datos transaccionales, sino que tienen un propósito diferente. Por eso es importante que el estudiante disponga de esa herramienta para que pueda decidir en qué escenario es mejor utilizar una bodega de datos y en qué escenario es mejor utilizar una base de datos que sirva como soporte a las transacciones. Muchas gracias por su atención.